Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Tlaxcala, defender el río y la vida. Recuerdo que era la primavera de 2008. En la mañana de un domingo soleado, nos encontrábamos en el crucero conocido como los semáforos de Villalta, acá, en el estado de Tlaxcala. Era el arranque de la caravana con la que comenzábamos nuestra campaña en defensa del agua. Estamos en defensa del Atoyac y del Zaguapan y vamos a luchar. En el recorrido fuimos pasando por comunidades de la ribera del río Atoyac. Esta caravana la vivimos, la hicimos precisamente desde el centro, desde la comunidad de Villalta hasta la comunidad de Nativitas. Con pancartas, con carros particulares, con medios de comunicación como el perifoneo. Como nos comparte mi compañera Alicia Lara, médica y campesina de la comunidad de Micha, fuimos gritando y dando información, entre tristes y enojados, de que nuestro río está sucio, maloliente y enferma a nuestra gente. En Tepetitla se nos unieron más personas, hasta las niñas y los niños del catecismo. Llegamos como a las 11 de la mañana a Nativitas, donde nos esperaban varios periodistas. Ahí cerramos con un evento importantísimo sobre una declaratoria. Ver precisamente y señalar ante los medios de comunicación de aquel entonces que nos están envenenando, que seguimos muriendo, y de denunciar públicamente quién son quienes están matando a la gente. Y cuando acabaron los pronunciamientos, comenzó la música, la poesía y la danza. Ay, mi río, cómo me dueles, estabas tan bello, mira lo que te hicieron. Ay, mi río, cómo me dueles, estabas tan bello, mira lo que te hicieron. Eras el atractivo de todo mi pueblo, pues eras tan hermoso hace mucho tiempo. Eras el orgullo de toda la región, tenías en el murmullo del agua una canción. Recuerdo que mi vecina Isabel Cano, Chave, como cariñosamente la conocemos, nos regaló una conmovedora obra teatral. Se puso estropajos en la cabeza para representar a una abuela que hablaba con su nieta, interpretada por una de sus hijas, que salió peinada con coletas y un vestido infantil, a quien Chave le contaba cómo era el río Atoyac antes de que las fábricas invadieran toda la zona. Una historia que con el paso de los años Chave sigue contando. Cuando yo nací, fui niña, yo vi mi pueblo bonito todavía, sus calles de tierra, llena de árboles, todavía con mucha agua. Las zanjas más cercanas eran aguas limpias. Allí acudíamos para lavar, para convivir. Conocí el río con sus árboles con mucha vegetación, sus pajaritos, sus conejitos, sus patos, sus peces, sus acosiles, sus sapos, sus ranas. Todo eso era vida. Las personas en la plaza escuchaban atentas las palabras de Chave. Ya desde entonces se notaba su añoranza por ese río, cristalino, lleno de vida, que daba refugio y alimento a los habitantes de la región. Mi padre fue campesino. Íbamos nosotros a piscar, a sembrar maíz, a recoger frijol, calabaza. Y mi madre llevaba su comida, llevaba, a convivir con los campesinos. Mi padre pescaba ahí en el río, juntaba los pescados, que había la carpa, la roja, la blanca que le llamábamos, y la negra. Entonces ellos se metían a pescadear. Nosotros nos los echaban a la orilla del río y los agarraban. Mi mamá juntábamos los acosiles, nos hacía una rica comida de acosilitos en chilito verde. Yo todavía recuerdo hacer el agua como un lado y beberla con las manos, pero ellos rascaban unos pocitos y ahí agarraban con sus jarros. Seguido Chave cuenta esos recuerdos y vemos cómo los ojos le brillan. Todavía se entristece cuando cuenta cómo ese río, el Atoyac, fue echado a perder. Pero con el tiempo desgraciadamente cambió para mal.
pues nos trajo la tristeza, la amargura, la muerte y muchas cosas que nos acarreó ese progreso, porque ya nos habían dicho que ya el río ya no se podía cruzar, que el río no salían granos, que el río se estaban muriendo los peces, que ya estaban muriendo los animalitos. La segunda que nos alertaron fue que los árboles, los ailites empezaron a llorar como que les salía un líquido y se fueron secando. Entonces ya decían que estaba contaminado el río y empezaba a cambiar de colores. Chávez aún no sabía la mortandad que se desataría, pero las palabras que pronunció en aquel evento del 2008 en Nativitas resonarían muy fuerte años después. La muerte por la contaminación de las industrias entraría a su propia casa, mataría a su propia hija. Y esa muerte cambiaría profundamente la historia de muchas de nosotras, de nuestra comunidad y de nuestra lucha. Pero de eso hablaremos después. Nunca besó un río limpio. Se siente miedo o emoción al meterse a nadar esas aguas. Yo soy Laura Méndez y soy de Tepetitla, Tlaxcala, bien cerca de Nativitas. Soy parte de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, una organización conformada por personas de las comunidades en la zona del río Atoyac, que nace de los escurrimientos del volcán Ixtaccíhuatl y recorre desde pequeñas comunidades de municipios como Tepetitla, Nativitas, Zacatelco y Xicotzingo en Tlaxcala, o en Puebla, San Martín Texmelucan, Cuautlancingo, incluso la ciudad de Puebla. En la Coordinadora luchamos por defender nuestro río y nuestra vida ante las industrias que descargan en él sus aguas tóxicas, que lo usan como drenaje, contaminándolo, destruyéndolo y enfermando a nuestra gente. Si bien comenzamos a organizarnos hace 21 años, la historia de nuestra lucha se fortaleció a partir de los años 90, cuando 2 sacerdotes, Armando Rodríguez y Rubén García Muñoz, llegaron a la parroquia de Tepetitla y comenzaron a formar a quienes participábamos en los grupos de la iglesia, como nos los recuerdan Rebeca Juárez, Gisela Méndez y Alejandra Méndez. El padre Rubén llegó a esta comunidad. Él formó un grupo de un poco más de 60 personas. Los invitó a reflexionar la palabra de Dios. Nos hizo comprender el Evangelio desde un punto de vista más humano. Decía, si el Evangelio no sirve para liberar y para desarrollarse plenamente como personas, entonces no estamos leyendo bien el Evangelio, ¿no? Reflexionando el Evangelio nos ayudaron a mirar estas dolorosas realidades y sembraron la semilla liberadora de organizarnos y de levantar la voz, como el padre Rubén nos lo decía. Y todos nosotros hemos ido apostando por la vida, por la dignidad, por la persona, por los derechos, por el ser humano, por un mundo más justo, más fraterno y más solidario. Este ideal, este compromiso, esta utopía esperanzadora se llama el reino de Dios. Durante varias asambleas fuimos realizando un diagnóstico de los problemas en nuestras comunidades. En noviembre del 2001 se presentaron los resultados y se propuso crear un centro de derechos humanos. Así nació el Centro Fray Julián Garcés en febrero de 2002, para fortalecer a los grupos comunitarios y llevar a cabo acciones para hacer frente a los problemas que detectamos. Y empieza con una pequeña oficina aquí en Tlaxcala, una pequeñísima oficina, con una mesa con un compañero, su computadora, un banco y no había casi nada. Y los padres entonces en sus misas recogían limosna y la traían al centro para que empezara a sobrevivir, ¿no? Ya va a ser un compromiso, nos vamos a comprometer a hacer algo por el bien común. Y pues sí, empezamos a decir, bueno, nos preguntó él qué les está haciendo daño en la comunidad, qué es lo que ustedes querrían hacer. Y pues nos dimos cuenta que ya el río Atoyac ya en ese entonces ya empezaba a estar contaminado. Y sí, poco a poco de ir a misa, al rosario o ayudar con las limosnas, fuimos formando comités de derechos humanos en cada comunidad cercana al río, y con estos conformamos la Coordinadora por un Atoyac con Vida. Llegamos a ser más de 60 personas comprometidas en la defensa de nuestro entorno. Chávez era una de ellas, y ella como nosotras ya notábamos que el río estaba agonizante.
Y entonces es cuando el río empieza a cambiar de colores, empieza a haber ya un olor penetrante, pero que le hacía llorar los ojos, le hacía sentir náuseas, le hacía, digamos, mareos, muchas alteraciones. Quienes vivimos cerca del río veíamos las descargas de drenaje casero y de residuos industriales que echan los corredores Quetzalcóatl, Ixtacuistla y Huejotzingo, así como el complejo petroquímico Independencia de Pemex. Un grupo de doctores vecinos, como Alicia Lara, nos advertían que esos líquidos eran peligrosos y que podían matar gente. Mercurio, cromo, arsénico, incluso estamos hablando también de cloroformos, de bromuros, de arsénicos, de toluenos. Entonces hay varias sustancias químicas que combinadas pues nos afectan gravemente. Entre más las mujeres de la coordinadora lo denunciábamos ante las autoridades, más nos llamaban locas. Pero nosotras, al igual que todos, percibíamos este olor intenso y apestoso del río, que molesta el olfato, que pica en las fosas nasales y que a veces huele como a huevo podrido. Vemos que su color a veces va de negros a azules intensos, cafés, rojos y grises. No solo éramos nosotras, podemos preguntar a la gente que por aquí vive sus características. ¿De qué color es nuestro río? De colores muy fuertes. Verde. El río ya tiene colores de arcoíris porque a todo momento cambia de colores, a cualquier hora pasas y ves el agua del río de muchos colores. ¿A qué huele? Horrible. Huele bien fuerte, hace toser y no se soporta, es un olor muy fétido. El olor se impregna tú. Y lo andas trayendo. Ya desde esos años, notamos que aparecían muchas nuevas enfermedades y muertes inexplicables, y sospechamos que podía relacionarse al río contaminado. Pero necesitábamos pruebas, y por eso contactamos a Inés Navarro, una científica de la UNAM, y la invitamos a venir. Me visitaron acompañado de médicos, del doctor Elías, de la doctora Alicia y del doctor Alejo. Ellos como médicos percibían que había un incremento entre sus pacientes muy importante de la enfermedad de trombocitopenia y que la preocupación era si la causa de estos incrementos en la enfermedad se debía a la contaminación en el río Atoyac. Con Inés hicimos monitoreo de las descargas de los corredores industriales y de la calidad del agua potable. Ella nos puso en contacto con su colega Regina Montero, quien hizo un estudio de daños a la salud en la población. Entonces la investigadora dice, pues necesitamos un grupo de gente que haga muestreo en la mañana y en la tarde y que yo capacite para que puedan hacer ese monitoreo. Entonces nos dimos a la tarea en las comunidades donde se participó de invitar a los vecinos. Nos dieron un kit con hojas de registro, varios tubos de cristal, con materiales para tomar muestras de agua de nuestras casas durante 15 días a la misma hora. A esos tubos llenos les poníamos etiquetas y se los entregábamos. Ahí aprendimos que si el agua era muy blanca es porque tenía exceso de cloro. Y acompañándolas, fuimos descubriendo más cosas de nuestro río. Y encontramos que en estas comunidades ribereñas había un riesgo de genotoxicidad 4 veces mayor que el riesgo de genotoxicidad en las comunidades alejadas. Esto lo reportamos, pero al mismo tiempo no solo vimos genotoxicidad, sino que vimos polimorfismos de susceptibilidad y encontramos que en población mexicana existe alta susceptibilidad si nos exponemos a hidrocarburos. Nosotras no podíamos ni pronunciar estas palabras técnicas, pero al digerirlas hemos entendido que nuestra vida está en riesgo por lo que respiramos, bebemos y comemos todos los días, que todo esto afecta a nuestras células, lo que nos pone en peligro de padecer algún tipo de cáncer. Cuca y yo nos tocó aquí en Santana ir a las encuestas y ahí para nosotros fue algo pues de ánimo, algo que nos orilló más a seguir en ese camino. Al ir a verlas ya tenían sus estudios y pues al ver que salían mal, de muy mal ya con algunas ya con casi cáncer
y otras enfermedades del riñón, de leucemia. Ya habían muchos enfermos ahí. Entonces decidimos avisar nuevamente a las autoridades. Pedimos, después del primer estudio, una cita con el director del Instituto de Pediatría de Tlaxcala para hablarle del problema. Le hablamos de nuestro estudio de genotoxicidad y de factores de riesgo. Y cuando terminamos nuestra presentación y nosotros esperando hacerle propuestas para vigilar la salud, el señor nos dijo, aquí no hay ningún problema. Los casos de leucemia se deben a que se casan entre primos y por eso tienen hijos enfermos. En ese momento, nosotras sentimos mucho enojo y frustración. Nos preguntamos cómo es posible que personas que ocupan esos cargos tengan ese tipo de pensamientos, y aún con pruebas científicas seguían intentando culparnos por nuestras enfermedades y nuestras muertes. Pero no nos desmotivamos. Continuamos alzando la voz y realizando incontables actividades. Pintamos bardas con información, organizamos marchas, conferencias, talleres y foros. Hablábamos en las misas, en los catecismos y hasta en las horas santas. Documentábamos enfermedades y fallecimientos que presentábamos a las autoridades. Buscamos alternativas ecológicas como construir baños secos y calentadores solares. Presentamos demandas ante tribunales. Aunque el acoso, las burlas y el menosprecio hacia nuestro grupo, especialmente dentro de la iglesia, fue aumentando. Al padre Armando le cerraron la parroquia, le sacaban sus cosas, lo querían cachetear, y había una señora que le decía, es que usted habla de política y no habla de Dios, y lo que usted hace no es de Dios. Al padre Rubén también lo expulsaron de la parroquia de Tepetitla a petición de la comunidad, y a nosotras nos cerraron los espacios. Ya no nos dejaron entrar ni a misa. Nos seguían diciendo locas, chismosas, mitoteras, y nos acusaron de que estábamos sembrando miedo en las comunidades. Luego decían, ay, mírenlas, ya se van. No tienen qué hacer en su casa. Por eso es que se van, nos tomaban de... Mientras, la gente nos dio la espalda y algunos abandonaron la coordinadora por una toalla con vida, porque de 60 que éramos quedamos 11. El río seguía poniéndose más turbio, oliendo más feo y las afectaciones seguían aumentando. Era de cada día enterarnos de vecinos jóvenes con piel amarilla e hinchados de la cara que se tenían que hacer hemodiálisis, gente con manchas en la piel y niños rapados con leucemia. Una de las enfermas era Zulma, la hija de Chávez. Pero hubo un día en que le dio 3 días temperaturas muy altas, ya no le podían bajar y ya no. Ahí fue cuando ya me dijeron, el médico familiar me dijo, sabe que la tiene que trasladar y buscar un hematólogo. Pues cuando le hablan uno con esos términos y uno pues falta de preparación y un poquito de ignorancia, pues no sabe uno que es un especialista. Pues me dirigí al estado de Tlaxcala y allí peregriné y no encontré el hematólogo. Me mandaron para Puebla y fui a Puebla. Pues que yo empecé a buscar el hematólogo y me dijo hay que hacerle análisis, hay que traerla 2 veces por semana. Estos estudios permitieron diagnosticar a Zulma a los 34 años de edad de leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Y entonces me dijo, tiene que llevársela inmediatamente para cancerología en México. Pero pues le dicen a uno, te vas. Y yo decía, ¿cómo me voy? ¿Cómo llego? Pero pues ahí empieza uno, por eso les digo, un calvario. Y empecé a preguntar, me empecé a ir a México. Para su tratamiento, Zulma necesitaba consultas semanales a las 7 de la mañana. Ella y Chávez tenían que salir de Tepetitla a las 3 de la mañana para llegar a tiempo, y más de una vez se toparon con personas que las veían solas en la noche y les querían hacer daño. Cuando yo llegué con mi hija y me decían, se va a quedar Zulma hoy porque le toca mañana bien temprano la cita. Y yo le decía ¿y ahora dónde nos quedamos, mija? Y me decía, pues aquí frente al hospital. Pero ahí hay gente buena que me decían, váyase al albergue. Y sí, iba yo al albergue. Bendito Dios, ahí solo nos cobraban 10 pesos.
y nos daban de comer. A mí me asignaban trabajar en el comedor. Siempre lavé trastes, siempre ayudé en la cocina y le daba de comer a mi hija. Temprano nos íbamos. De verdad que gacho, porque yo comía una vez al día y mi hija sí se afligía. Me dice, mamá, ¿comiste? Sí, mi hija sí, ya comí. Zulma era maestra de preescolar. Ella estudió la licenciatura de Educación Especial y la ejerció con mucha pasión. Se enfocaba a ayudar a niños con discapacidad, pero cuando le detectaron el cáncer, tuvo que renunciar para cumplir su tratamiento. Le daban ya en ese tiempo quimioterapias, porque ya eran quimios que les daban y que llegaban de Alemania. Pero ni las quimioterapias ni los medicamentos hacían mejorar a Zulma. Así estuvieron casi un año. A pesar de los esfuerzos, su salud no mejoraba. Y poco a poco Chava empezó a sentir que ese Dios, al que tanto le tenía fe, el que le había pedido que se movilizara para advertir a la gente los riesgos que corrían por la contaminación, que ese mismo Dios las había abandonado. Te empieza uno a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué este abandono? ¿Por qué estas cosas? Yo hasta le renegaba, así, ¿por qué hiciste muchos milagros y mi hija no puede sanarse? Pero, pues, lo que sí me duele y me lastima, y por eso yo le digo que sí se pierde la fe, fue cuando el médico me dijo, en la semana se vaya Zulma para su casa, ya se van. Y le dije, ya nos vamos. Dice, sí, mire, ahorita ya no le ha dado temperatura, ya está controlada. Y entonces, le digo, bueno, entonces ella estaba tan feliz. Me dice, mami, ya nos vamos a ir a la casa. Le digo, ya, mija, ya nos vamos a ir. Y ese día, como a media semana, le agarró la temperatura. Y ya no se la pudieron bajar. Ya no. Siguió y hasta que murió. Zulma murió en el año de 2010, a la edad de 35 años. Chava dejó de creer en Dios y se alejó muchos meses de la comunidad. Entonces cuando íbamos, pues era eso, irla a escuchar, irle a dar palabras, invitarla a que se volviera a unir a la coordinadora, pero ella tardó un rato, ¿no? Del Fray Julián la visitaba Alejandra Méndez y la hermana Lupita, una religiosa que ahí colaboraba. También iban a consolarla los padres Armando y Rubén, aún después de que los habían corrido del pueblo. Pasó tiempo hasta que Chávez volvió a hablarnos. Nos dijo que en esas visitas comenzó a ver a Dios que la llamaba y que tenía para ella una misión. Siento que ahí me vio con su mirada y me abrazó. Yo creo que me dijo, pues vas a seguir. Y sí lo encontré. Empecé a ver otros enfermos. Empecé a ver que el río sí se estaba muriendo también. Fue logrando un proceso como de aceptación, pero también como de decir, y lo dijo muchas veces, que la muerte de mi hija no queda impune, ¿no? Entonces yo voy a unirme. Cuando vimos a Chávez, valiente, regresando a las reuniones de la coordinadora por una toalla con vida, comprendimos que podríamos mitigar su dolor y compartir su carga si seguíamos luchando para evitar que su tragedia se repitiera en otros hogares. La muerte de Zulma sirvió un año después, muy dialogado con Chávez, de decir, vamos a meter una queja por el daño a la salud, por la contaminación, con la prueba de Zulma. Y Chávez aceptó. Zulma nos dejó trazado el camino para pedir justicia. Era tan ordenada y metódica que fue guardando en una carpeta todos los estudios médicos que le sacaron a lo largo de su enfermedad y hasta el primer boleto de autobús, cada nuevo diagnóstico y las recetas de sus tratamientos. Ese doloroso archivo, apoyado por todas las pruebas que habíamos recabado con los años, lo convertiríamos en una denuncia. En el año 2011 metimos la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o CNDH, por la violación de nuestros derechos, porque las industrias nos estaban enfermando y matando al tirar sus tóxicos al río. El caso que argumentó la queja fue el caso de Zulma, pero ahí se argumentó el riesgo con el estudio de Regina.
el estudio de daño de genotoxicidad, la contaminación del agua, con el estudio que ya había de INED, con testimonios, o sea, me acuerdo que fuimos a las comunidades a levantar testimonios. Por años estuvimos yendo a la CNDH en México, dándole información, testimonios y llevando a los visitadores a que vieran con sus ojos los sitios de descargas industriales. Todo mientras seguíamos en nuestros trabajos, cuidando el campo, manteniendo nuestras casas y a nuestras familias y organizando actividades públicas para seguir denunciando la destrucción de nuestro río y de nuestras comunidades. Y de nuestra parte fue estar mucho allá viendo, siguiendo, revisando el expediente. Y además la autoridad sí reconoció el problema de contaminación. De hecho, lo tenían ya documentado. Resulta que había mucha información que nunca la habían querido dar, pero que ahí estaba ya en el expediente. Pero el tema de salud no. Y es más, argumentaban que no tenía que ver el problema de salud. Ahí también la solidaridad de los investigadores fue mucha. Porque ellos y ellas fueron como peritos. Hicieron peritajes, o sea, hicieron como informes que entregaron sobre sus propios estudios. Yo recuerdo haberlos convocado para que fueran a hablar con el visitador o la visitadora, luego con una mujer, para explicar el tema de contaminación y su relación con la salud. Así estuvimos 6 años. Ya para 2017 estábamos muy cansadas y desesperanzadas porque no veíamos avances. Chávez era de las más cansadas porque participaba en varias comisiones. Los espacios para alzar la voz y denunciar eran más limitados. Encima la gente decía que ya se había cansado de nosotras y de nuestra advertencia de que el río estaba contaminado y traía problemas a la salud. Solo hacían caso si lo decían las investigadoras, no nosotras, mujeres de la comunidad o campesinas. Hasta en nuestras propias familias nos cuestionaban que para qué seguíamos en esa lucha perdida. Entre nosotras mismas ya nos habíamos distanciado y las pocas reuniones que hacíamos por la frustración de no encontrar el camino para cambiar las cosas terminaban en peleas. Ya hasta estábamos a punto de disolver la coordinadora por una toalla con vida, hasta que el 21 de marzo recibimos una noticia. La CNDH determinó que la contaminación de este afluente está estrechamente asociada con la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada en los estados de Puebla y Tlaxcala, lo que representa una amenaza para la salud pública para las más de 2.300.000 personas que habitan en estos municipios. La CNDH advierte en su recomendación 10-2017 que frente a la gravedad de esta problemática ambiental en la cuenca del Atoyac, las autoridades de los 3 niveles de gobierno han sido omisas, negligentes o no han tomado las medidas suficientes para la protección de los recursos hídricos en la zona de impacto. Y al conocer el veredicto, comenzamos a emocionarnos. Aunque las del grupo ya casi no nos hablábamos, rompimos el silencio y nos hablamos por teléfono. Este organismo nacional halló en su investigación, en la que recoge las alertas de investigadores y de organismos internacionales, que los habitantes de esta cuenca se enfrentan a un alto grado de peligrosidad por la exposición a contaminantes debido a la ingestión del agua, partículas volátiles y alimentos cultivados en la región. Se trata de riesgos sanitarios y toxicológicos que pueden acumularse en los organismos y causar efectos adversos para los sistemas reproductivo, inmunológico y endocrino y para el desarrollo en general de personas, flora y fauna. Por fin, después de 15 años de lucha, después de miles de Zulmas y miles de Chávez, después de tanto padecimiento, una institución pública reconocía que siempre tuvimos la razón. Híjole, fueron como muchas emociones. Me acuerdo que por un lado fue alegría, también como esperanza, ¿no? De que por fin había un documento oficial que reconozca y entonces esto iba a permitir darle continuidad con esperanza. Entonces para nosotros fue pues como increíble, algo así. Pues eso nos dio mucho ánimo y que pues de ahí ya dijimos pues tenemos que seguirle. En este reconocimiento, que aún no es total, que aún nos plantea un largo camino por delante, porque las industrias siguen contaminando nuestro río Atoyac y el gobierno sigue simulando y permitiendo que contamine nuestro río. Nosotras seguimos abriendo brecha, defendiendo nuestro río, luchando por una vida digna. Tanto la coordinadora por una toalla con vida como Chávez, de alguna manera, nos reencontramos en la lucha. Yo le dije, ahora sí ya, Zulma, ya no te voy a llorar. Ya sé que ni diría quién
Ni porque te llore sangre vas a volver. Tuve 3 desgarres en los ojos. Ya no, amiga. Voy a seguir luchando por ti. Le vamos a dar vida a otros seres. Perdóname, hijo, aún hay tiempo de revertir la situación. Y por eso seguimos diciendo: seguimos luchando por una Atoyac con vida. Esta es una producción de la Coordinadora por una Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, Laura Méndez y David López. Agradecemos a Regina Montero e Inés Navarro por el camino andado, a Gabriela Pérez Castresana y a Vicente Urbano por permitirnos usar su música para este podcast, a Abel Benítez por su apoyo para grabar la narración de este podcast, a todo el equipo de Periodismo de lo Posible y a nuestras compañeras y compañeros del Centro Fray Julián Garcés y la Coordinadora por una Atoyac con Vida, de donde somos parte, por la confianza, compromiso y participación, a Chave y a Zulma, por darnos la oportunidad de compartir su lucha, nuestra lucha, para que todo al fin tenga sentido. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Hacemos una mención especial de la doctora Alicia Lara Vázquez, defensora del río Atoyac y de la vida, quien falleció al tiempo que realizábamos la edición de este podcast.